Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andás? Bueno, tal como decías, a fines de marzo, un economista muy conocido, que es Dante Sica, conjuntamente con otro economista conocido, que es Remeslenikov, han hecho un trabajo preguntándose qué es lo que pasó en la economía argentina en las últimas décadas. Mirando del 83 para acá, uno podría decir qué deudas tiene la democracia con la economía, ¿no? Ese trabajo no está publicado todavía, y lo han distribuido a algunas personas para hacer un comentario, me han distinguido mandándomelo, cosa que le agradecí a Dante, pero además de ser un trabajo muy interesante, he tomado un par de cuadros que tienen que ver con cómo ha evolucionado la economía argentina desde el 83 y que nos saca un poco de esa tiranía de los datos de la coyuntura, ¿no? Pues nosotros estamos muy acostumbrados a analizar qué va ocurriendo en cada momento, pero viene bien, además del comentario que finalmente haremos sobre la situación de la coyuntura, dar una mirada a algunas cosas que necesariamente nos van a dejar un cierto sabor amargo respecto de la performance macroeconómica de Argentina. Del 83 para acá es el trabajo que ha hecho Dante con Remeslenikov, y que yo le pedí autorización, que a pesar de no estar publicado, para usar 2 o 3 cuadros nada más para hacer una reflexión sobre unos gráficos que ellos han elaborado. Ese trabajo, yo le voy a poner al director que ponga, ese es el trabajo, se llama Economía Fragmentada y Deuda Social, ¿no? Ese periodo de los 33 años de democracia. Allí está la fecha, ellos lo han hecho el 20 de marzo, pero el trabajo todavía no está publicado y está, digamos, en el periodo de que ellos reciben los comentarios, críticas, y seguramente pronto lo veremos el trabajo publicado. Pero vamos a mostrar el primer gráfico que seleccioné del trabajo, tiene que ver con lo siguiente. Ese gráfico muestra cuánto evolucionó el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la cantidad de bienes y servicios que las economías producen durante un año, dividido la cantidad de habitantes, y todo eso está expresado en dólares del 2015. Eso que dice PPA es paridad de poder de adquisición, paridad de poder de compra es. Si uno mira ese gráfico es del 83, lo que tiene en el bolsillo uno. Bueno, uno mira allí, han hecho 1983 igual a 100, la flechita roja ahí que indica 143, le he marcado con esa línea roja, es Argentina. De los países seleccionados, que son Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, en realidad Argentina ha tenido un comportamiento en todo ese periodo, es digamos, de los menos favorables. Es inferior a casi todos. Claro, ha llegado a 143. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina creció el producto per cápita en dólares de 2015 de paridad de poder de compra, digamos, creció 43%. Hay solo 2 países de los seleccionados que tuvieron un comportamiento peor que Argentina. Uno de ellos es México, que creció 36%, y el otro es Venezuela, que creció solo 6%. Claro, paradojalmente siempre se ha comparado Venezuela, o se ha estigmatizado según los dirigentes kirchneristas con respecto a que Argentina no es Venezuela. Sin embargo, el crecimiento de Venezuela ha sido siempre inferior, inclusive que la República Argentina, ¿no? Sí, en la región, el país que tuvo desde 83 a 2015, que es el tramo que está aquí, el que creció más, creció 241%, es Chile, en términos de producto per cápita, el segundo es Uruguay, el tercero es Colombia, y un poco más que Argentina. Es increíble la muestra allí, es increíble el rebote que tiene Uruguay, ¿no? Sí, en 2003 pega un salto realmente impresionante hasta llegar a 2015 con 2,41, ¿no? Sí. Bueno, digo, uno mira eso y dice, bueno, realmente el comportamiento de la macroeconomía ha sido realmente muy pobre, ¿no? Viendo en términos de los bienes y servicios que se disponen por habitante. Claro, ¿no? Claro. Digamos, esto ha traído como consecuencia que en 1983 Argentina representaba más o menos el 16% del producto de América Latina, ¿no? De Latinoamérica. Más o menos el 16% era Argentina. Y si uno mira, en el 2015
ya representa solo el 12%. Es decir, el hecho de que haya crecido menos, obviamente, hace que pierda participación en el conjunto. Y si nosotros consideramos el Producto Bruto Argentino en relación al mundo, en realidad también, en 1983 era más o menos 1%, en 2015 es menos del 1%, es 0,9%. Bueno, esto nos da esta sensación de una economía estancada, ¿no? ¿Qué otro rasgo nos ha caracterizado de manera negativa, si se quiere? Y que es un problema que enfrenta el actual gobierno y que lo han tenido casi todos los gobiernos en el pasado, es el tema de la inflación. En la siguiente imagen que vamos a pedirle al director que coloque, ahí está la inflación promedio anual de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y el promedio del mundo. Yo le he puesto una pequeña flechita, le he agregado al gráfico de Dante Sica, una flechita roja, para mostrar los periodos en los cuales Argentina tiene el valor más alto. Entre 1983 y 1990, 950% promedio, ahí obviamente afecta la hiperinflación, ¿no? Mientras Brasil 705, Chile 22%, Estados Unidos 4%, y la media mundial era 20%. En el periodo 91-93 es el periodo en que Argentina, digamos, después de la hiperinflación, el primer periodo, tiene 69%, Brasil tiene el efecto de su hiper, 1.246, Chile 15%, Estados Unidos 3%, la media es 35%, la media del mundo. En 1994 a 2002, ese periodo es el periodo de la Argentina de la convertibilidad, la tasa de inflación fue solo 4%, promedio, ¿no? Promedio anual. Brasil tuvo 9%, Chile 5%, Estados Unidos 2%, el promedio del mundo 9%. Después tenemos el periodo del gobierno del presidente Kirchner. La tasa de inflación de Argentina ya empezó a ser la más alta del cuadro que presentamos, 11%, cuando la media del mundo es 4%. Y finalmente, 2008 en adelante, después de la crisis de los derivados financieros, el periodo de la presidenta Cristina Fernández, que ya la tasa está en promedio en el 24%, es decir, está 6 veces lo que es la tasa promedio mundial, ¿no? Digo, debería llevarnos a reflexionar algo esto de que tenemos una economía que crece poco, siendo una de las economías que tiene la tasa de inflación más altas, no solo de la región, sino incluso de las más altas del mundo. Si uno tomara la inflación acumulada, Ricardo, un dato que a mí me pareció interesante del trabajo que ha hecho Sica y Remes-Lenikov, si uno tomara la inflación acumulada de 1983 a 2016, dijera, bueno, ¿cuánto fue? Bueno, fue 5.278.100.000. Número por ciento, ¿no? Número inmenso. El promedio de ese periodo es más del 70% anual. Si una economía que ha crecido poco y que ha tenido una tasa de inflación promedio tan alta, debe tener algo que ver, tasas de inflación muy altas, con el estancamiento de la Argentina. O el estancamiento de la Argentina con la tasa de inflación muy alta, digamos, ¿no? Claro. Por eso es que le sacamos 7 ceros a la moneda desde el 83, ¿no? Si quisiéramos comparar ese 70% anual con cuánto fue en el mundo fue 10% promedio anual. O sea, tuvimos 7 veces la inflación del mundo. Eso, obviamente, muestra un tema que es estructural, que no es un tema de la coyuntura, que no es solo un problema de que se le escapó la cantidad de dinero o lo que fuera, o que se escapó el déficit de un año, etc. Si uno se fija, Argentina en este periodo tuvo, de todos esos años, tuvo solamente muy pocos años con inflación por debajo del 10% anual, los años esos de la convertibilidad, ¿no? Tuvo 10 años con inflación por debajo del 10%, pero por encima del 40% tuvo 9 años, y entre el 10 y el 40% tuvo 15 años, de manera tal que ese es un rasgo ya, yo diría, estructural de la economía argentina que explica muchos fracasos de muchos diseños de política económica, porque en ese periodo tuvimos el primer plan de Alfonsín, el plan austral en el 85, el primavera después la hiper, ¿no es cierto? Claro. Después la convertibilidad,
después el estallido de la convertibilidad, después los primeros años del gobierno de Kirchner con superávit fiscal y superávit sector externo, y después los últimos años de la presidenta Kirchner con déficit fiscal y déficit del sector externo y con tasa de crecimiento de los precios creciente, ¿no? Pero fíjate vos, por dar un elemento más, en este trabajo, que cuando sea publicado lo comentaremos más en detalle, en este trabajo en realidad muestran que hay 5 o 6 factores que explican este comportamiento. Entre ellos, obviamente, está la volatilidad de la economía, están los problemas institucionales, están los problemas del tipo de cambio que se atrasa, está el problema de la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Y está el problema del gasto público, del déficit fiscal, del aumento de la presión tributaria. Fíjate en este gráfico que es del mismo trabajo de Dante, que es la siguiente imagen que le voy a pedir que coloquen. Ese es el gasto total del sector público consolidado, ¿no? Si uno toma de 1983, te fijas, hasta el 2003, 2002, el promedio es más o menos 28%. Claro. A partir de 2004 empezó a crecer mucho el gasto y pasó de representar más o menos el 28% o el 25% promedio, después de la crisis y la convertibilidad, 44%. Al 44%. Mirá, ahí está la cuestión. Uno podría poner otro gráfico junto con esto, que es cómo evolucionó la presión fiscal. Claro. Porque esto obviamente explica déficit, pero también explica una gran cantidad de nuevos impuestos o de aumento de la presión tributaria que ha subido casi paralelamente con el aumento del gasto, han aumentado la presión tributaria. De todos modos no alcanzó porque apareció un déficit que es muy importante. Pero digo, cuando uno mira estas series, digamos, me parece que una gran virtud de mirar de esta manera la economía es abstraerse de los problemas de muy corto plazo. Uno advierte cabalmente la magnitud del problema que tiene la Argentina. La magnitud del problema que tiene la Argentina es de una economía que ha fracasado, su macroeconomía muestra un comportamiento realmente muy pobre comparado con cualquier país de la región, excepción hecha de Venezuela, ¿no es cierto? Y a su vez con una tasa de inflación muy alta, con un gasto público que se ha disparado, porque buena parte de la explicación de ese aumento del gasto público tiene que ver con aumento de empleo público, que viene a operar como una especie de auxilio ante una economía que no crea nuevos puestos de trabajo en el sector privado y que entonces el sector público ha ido aumentando. Sino que lo diga Santa Cruz. Y bueno, y llega un punto en que ocurren cosas como estas tan graves como están ocurriendo en Santa Cruz. Esta es la economía sobre la cual tiene que actuar el gobierno, y a mí me parece que estos temas, y en particular el tema de la inflación que vimos antes, no se resuelve solamente teniendo un presidente del Banco Central que tenga un programa de metas de inflación.